Voy a explicar un poquito el porqué del libro este. Yo nunca he sido escritor, pero cuando me jubilé en Iberdrola, pues yo la afición taurina siempre la he tenido. Y en el 2009 pues fundamos, aquí está también Jesús, lo que es el Club Abonados Plaza de Toros de Albacete. Y con motivo de esa fundación, pues a los toreros de Albacete, que en el siglo XX hay 46, ya tenemos 72 toreros de alternativa en Albacete, pues a los 46 del siglo XX les hicimos un homenaje, hicimos 3 homenajes, 15, 15 y 15. Y entonces había que escribir una poca biografía de estos toreros para presentarlos y se hizo muy escueto una biografía. Cuando yo tenía la biografía esa un día en mi casa, digo, pero bueno, ya que tengo esta biografía, ¿por qué no empiezo a investigar y hago unos libros con los toreros de Albacete? Y así lo hice. Entonces el primer libro que edité fueron los 46 toreros de Albacete, donde ya está completo todos los sitios donde torearon, en fin, un libro, un tocho bastante grande. Bueno, y después de ese, pues tengo otros 4 libros más taurinos. Y como ahora todo lo hacemos por internet, pues claro, yo tenía que estar investigando muchísimas cosas de los toreros. Y de vez en cuando pues me salían fotografías antiguas de Albacete. Hay mucha gente que ponía fotografías y decían, ¿de dónde es esto? Y luego la gente empezaba a contestar y algunas contestaciones, digo, estos no conocen Albacete. Y yo lo he tenido claro lo que era, todas las fotografías que salían, yo muchas las tenía en los edificios antiguos en la cabeza. Y digo, y empecé, y mira por dónde, pues un día digo, pues mira, voy a meterme también en un follón, más de lo que la gente se imagina, porque esto es una investigación de 2 o 3 años, y empecé a investigar, y de ahí fue por lo que yo hice el libro. Entonces ha sido un libro que lo edité, ha tenido una aceptación fabulosa, ya estamos con la segunda edición, llevo ya pues cerca de 600 libros vendidos, sin ánimo de lucro, porque los vendo a precio de coste, y nada, pues a tener que hacer. Entonces, cuando conocieron el libro, la asociación, me propusieron hacer estas conferencias, digo, bueno, pues vamos a hacer unas conferencias, vamos a dividir en 4 partes Albacete, bueno, no todo Albacete, sino por barrios. Esta primera voy a hablar sobre el origen de Albacete, que también en el libro está muy bien explicado, y vamos a tratar del barrio, de lo que era la Catedral, la Plaza Mayor, la Plaza Constitución, el Alto de la Villa, y terminamos en la Gelacaba, que es hasta donde llegaba Albacete en aquella época. Entonces, antes de empezar con... Perdón un momento que coja... Porque con los planos, llegamos al primer plano que vemos aquí, espera un momento, es este, que trata del año 1850, lo voy a poner, pero vamos a empezar a la historia de Albacete desde sus inicios. Albacete, en sus inicios, lo mismo que en la provincia tenemos muchos hallazgos romanos, íberos, celtíberos, sin embargo, lo que es la ciudad de Albacete no se conocía, lo único que conocían que aquí había una aldea o alquería árabe, que estaba. Entonces esto era una aldea que tenía Chinchilla. Chinchilla era la población importante, pero como las tierras de labor estaban en la zona baja, en lo que es Albacete, pues la gente empezó a venirse y claro, a construirse sus viviendas por no volverse a Chinchilla. Y así se crearon las 2 arquerías. Y claro, no tenemos más conocimiento de esa arquería, que se llamaba Albasit, que en árabe es tierra llana, y el único conocimiento que ya se tiene es a partir del año 1241, porque las tropas de Fernando III el Santo conquistan Albacete. Y entonces Albacete, claro, como es lógico, siempre se fundaba en las zonas altas. Y el inicio de Albacete fue el Cerrico de San Juan, que ahora se llama la Virgen de los Llanos, la plaza, y las carretas, eran las 2 partes más altas de Albacete, pues ahí fue donde empezó a formarse. Entonces, esas 2 zonas altas se dividen, lo que es ahora la calle ancha, por eso se llama Val General. Val es el saneamiento, es como donde iban las aguas sucias, y por todo lo que era la calle ancha pasaba el río Piojo, que está embovedado. Ese en Iberdrola yo lo he cruzado algunas veces, con cables subterráneos, y es muy pequeño, pero ahora sirve de alcantarillado. Pues por ahí iba el río Piojo, y pasaba, y bueno, iba a desembocar al Júcar. Bueno, pues ya se formaron estos 2 núcleos y los 2 estaban fortificados.
el primero que se hizo de todo fue el Cerrillo de San Juan, y había una fortificación de los almohades. Cuando conquistan las tropas cristianas, entonces esto lo pasan al concejo de Alarcón, y así sigue, y la gente pues empezó esto a ampliarse, y ya nos metemos pues en el año 1500, ya Albacete contaba con 5.000 habitantes. Entonces en el 1450 es cuando se amplía lo que es ahora el Alto de la Villa, Villacerrada. Como también estaba en alto, empieza la ampliación y entonces pues se van al cerro. Y entonces lo que es ahora la Plaza Mayor y la Calle Mayor, pues por ahí pasaba un camino real que venía desde el centro hacia Levante. De hecho, el Cerrillo de San Juan, fortificado, estaba para controlar el paso de ese del camino real. Ya cuando hacen ya Villacerrada, pues ya se queda el paso. Y entonces ese paso llegaba a la Plaza de la Jarreta, por donde estaban los sindicatos, el antiguo sindicato, eso le llamaban la Cuesta. Y ya llegaba a la Plaza de Jarretas y desde allí ya salía en la dirección, porque todavía no estaban las carreteras de Valencia, entonces la dirección era Chinchilla, por el camino de Chinchilla, por donde está el Cerrillo de la Horca, y ya en camino de Chinchilla. Ese es el recorrido suyo. En los años 1450, más o menos, que es cuando está Villacerrada, es cuando contamos también con la aparición de la Virgen de los Llanos en los llanos. La historia ya la sabemos, que si un labrador encontró la estatua, en fin. Entonces, ahí en los llanos le hacen a la Virgen una ermita muy pequeña, y entonces en Albacete pues ya iban en romería. El 8 de septiembre, que es el Día de la Virgen, lo mismo que pasa en Cortes, hacen la romería el 8, pues entonces en Albacete, la feria, la hacían, bueno, voy a contar primero la separación de Albacete-Chinchilla, antes de llegar al 1400. Ahora en la Plaza de la Constitución están celebrando el 650 aniversario, pero el otro día leí una cosa que está equivocada, no es el 650 aniversario de la ciudad, es el 650 aniversario de cuando Albacete es independiente, porque primero empezó por villa. Entonces, en el 1375, el primer marqués de Villena, pues dice que Albacete quiere que sea villa, y entonces se lo concede el rey Enrique II. Y en el castillo de Garcigrande de Cuenca proclaman Albacete villa. Entonces, al ser ya villa, ya se separa de Chinchilla, y ya a Albacete le dan jurisdicción propia. Entonces, al tener jurisdicción propia, le autorizan tener una horca y 2 picotas, porque ya ejecutaban también a los delincuentes. Por eso el Cerrico de la Horca, que conocemos, se llama Cerrico, porque la horca la instalaron allí. Y luego las 2 picotas pusieron una en la Plaza Mayor, que esa sí se sabe exactamente dónde estaba, hasta que y la otra, dicen aproximadamente el inicio, no lo saben exactamente, pero estaba por donde está más o menos el Eroski, porque ese era el camino de Chinchilla. Entonces, claro, cuando venían a la ciudad entraban por el camino de Chinchilla, por ahí estaba la picota, para que lo vieran si había un delincuente, pues donde los ajusticiaban. Bueno, pues entonces ya en el momento que Albacete se separa, se crea también la Feria de Albacete. Entonces, la Feria de Albacete, hay escritos que la montaban en lo que es la calle Zapateros, lo que es la calle de la Feria, que entonces la calle de la Feria se llamaba calle de Santa Catalina. Y es que todos los nombres tienen su explicación, porque ese camino llegaba a lo que ahora tenemos el recinto ferial, y esas eran las eras de Santa Catalina. Y claro, por eso la calle, y entonces hacían todo, habían los puestos de feriantes, y por donde está aproximadamente la Plaza de Toros, es donde hacían el mercado de ganado, porque el mercado de ganado de siempre lo han hecho, y ahí es donde. Entonces la feria, cuando hacían la romería el día 8 a los llanos, pues la gente iba y seguía la feria aquí. Pero claro, ya en el 1620 hacen una ermita, porque primero una ermita muy pequeña, y ya hacen un templo mayor. Hacen un templo mayor y empieza a coger aquello mucho auge. Entonces, como empieza a coger mucho auge con la romería, pues ¿qué hacen los franciscanos? Crear un convento al lado de la ermita.
porque ellos iban buscando las limosnas, como es lógico. Y entonces ya coge tanta fuerza como le pasa a Cortes, coge tanta fuerza que toda la feria de Albacete se va a los llanos y se va alrededor de lo que es el convento de los franciscanos. Y claro, aquello empieza a tener mucha fuerza, e incluso el rey Felipe V concede feria franca a la feria de Albacete 4 días, claro, aquello coge un auge impresionante. También en el 1526 es cuando se casa el rey Carlos, y entonces se casa con que en la Plaza de Constitución está la estatua de Isabel de Portugal, que es con la que se casó, que la estatua, luego hay que decírselo al ayuntamiento, que la corrijan porque tiene un error muy gordo, porque según la historia se casó con Carlos I, se casó la reina. Entonces ahí pone Carlos V. Entonces en España no hubieron nada más que 4 Carlos, 2 con los Austrias y 2 con los Borbones. Lo que pasa es que Carlos I era Carlos I de España y V de Alemania, pero con la que ella se casó era Carlos I de España. Sin embargo, ahí en el monumento pone Carlos V, y España no tuvo 5 Carlos. Bueno, seguimos con eso. Entonces, en el momento que se casa y le regala a su mujer el señorío de Albacete, pues claro, Albacete coge una fama impresionante a nivel nacional. ¿Se oye así mejor? Bueno, entonces coge mucho auge Albacete y es cuando empiezan a venir conventos. Entonces aquí existía solamente un convento, que era el convento de los franciscanos, que ese convento estaba en lo que es la calle Zapateros, donde está ahora el Conservatorio de Música. Ese fue el convento de San Francisco y no existía más conventos. Pero claro, ya con el casamiento pues viene el convento de San Agustín, que lo ponen en la calle San Agustín, lo que son los juzgados, la antigua audiencia. Viene el convento de la Encarnación, que es en la calle de las monjas, lo que ahora lo tiene la Diputación. Eso era otro convento de la Encarnación, y se crean estos conventos, y ya el último que llega a Albacete es el convento de las Justinianas, y ese se instala en lo que es el Altozano, donde ahora está la Oficina de Información y Turismo. Ahí justo estaba el convento de las Justinianas, que el refugio que hay allí precisamente se hizo ahí porque el convento de las Justinianas tenía una cripta, y en la cripta del convento es donde hicieron como lo he dicho, el refugio, exacto. Entonces todo eso, yo es que claro, es que hay muchas cosas que ya las conozco por viejo más que por otras, porque cuando yo trabajé en el ayuntamiento, resulta que los capataces que habían allí son los que habían hecho los refugios. Pues estamos hablando del año 60. Los capataces tenían 50, 60 años, en guerra tenían 40 años, y son los que hicieron. Y esto me lo contaron, incluso les preguntaba yo que cómo sin medios, y entonces con una brújula y niveletas, que entonces no tenían aparatos topográficos, niveletas de madera, hicieron los refugios de Albacete. Y esto fue uno de los cositos, se llamaba Sánchez. Bueno, pues por eso sé algunas cosas, porque también me las han contado ellos. Bueno, estamos hablando ya de los conventos. Llegan a Albacete y ya tenemos 4 conventos, y Albacete empieza a progresar. Luego el convento llega ya, nos metemos casi en el siglo XIX, que es cuando Albacete cogió mucho auge, y el auge en Albacete lo cogió precisamente por la llegada del ferrocarril. Entonces el ferrocarril en Albacete llegó en el 1855. El primer ferrocarril que hacen en España lo hacen en Barcelona, Mataró. Y el segundo ferrocarril es Madrid-Aranjuez, pero con la idea de seguir. Entonces siguen Aranjuez y ya siguen por Alcázar, Albacete, hacia Alicante, porque la empresa entonces no era Renfe, la empresa que hacía los ferrocarriles era MZA, que en muchas estaciones viejas están en la MZA, que era Madrid, Zaragoza, Alicante. Y entonces el ferrocarril era Zaragoza-Madrid, Madrid-Alicante. Claro, llega aquí y lo iban haciendo por tramos. El ferrocarril llega a Albacete en el 1855,
Claro, era la única ciudad de España, menos Madrid y Barcelona, que tenía ferrocarril. Entonces es lógico que aquí viene el auge. Empieza a funcionar. En el 1880 montan aquí, si habéis ido por el Parque Lineal, ahí hay una máquina de trenes. Pues esas máquinas las fabricaban en Albacete. Aquí montaron una fábrica de locomotoras, que además de ahí viene también el primer equipo de fútbol de Albacete, que se llamaba Locomotoras Albacete Club Fútbol. Porque como el ingeniero que vino era inglés, pues entonces aquí el fútbol estaba en auge en Inglaterra cuando lo inventaron ellos, y entonces montaron aquí un equipo, lo mismo que le pasó al Huelva con las minas del Río Tinto. Y el primer equipo que jugó aquí fue en el 1889. Ahora después hablaré un poquito de eso también. Bueno, ya con el auge que viene Albacete, pues montas ahí los Fus de Guillot, montas fábricas como La Pajarita, empiezan a montar aquí. Entonces esto fue un auge impresionante, y ya se metió en el 1900, se mete Albacete ya casi en 50.000 habitantes. Porque entonces fue cuando empezaron a construirse todos los edificios de la calle Ancha, que se construyeron en 900, 910, 920, entonces fue un auge impresionante. Entonces empezó a venir gente al Albacete y empezó esto a subir. ¿Qué pasó? Viene la guerra civil y ahí se queda todo parado. Se queda todo parado y claro, viene después la posguerra, Albacete se queda medio muerto porque estuvieron en la guerra internacional, y Albacete no empieza otra vez a resurgir hasta la década de los 60, que fue cuando se empezó otra vez a construir y empezar Albacete a subir. Bueno, vamos a seguir con la feria, porque es que me he adelantado unos años. La feria de Albacete, cuando tenía tanto auge ahí en los llanos, claro, Albacete, el concejo, dice, bueno, esto es un negocio. El negocio allí era para los frailes. Dice, ese negocio lo queremos en Albacete. Y más desde que el rey Felipe V nombra el Feria Franca, 4 días, que no pagaban impuestos, empiezan y no consiguen. No consiguen, y entonces consiguen que se hicieran 2 días en los llanos y otros 2 días en Albacete. Y ya se repartían la feria en los 2 sitios. Y Albacete entonces piensa, bueno, ¿cómo nos traemos la feria aquí? Pues haciendo un edificio ferial. ¿Me entiendes? Entonces hacen el edificio ferial, y que lo hacen en el 1783, hacen el primer círculo. Claro, al hacer el edificio ferial, todos los feriantes se vienen al edificio ferial, y más como la fuerza que tenía la feria aquí era el ganado, porque todo el mundo venía a comprar su ganado a la feria, pero ya se la traen a Albacete, y entonces es cuando empieza a coger la feria de Albacete mucho auge, hacen un círculo, al momento vuelven a hacer el segundo círculo, tiene varias reformas, hasta que ya en el año 1944, Julio Carrilero es el que hace el que tenemos actual. Lo que pasa es que el actual, lo que eran las puertas de hierros, es a su hijo, Manolo Carrilero, fue el que lo hizo en el año 74, pero lo demás se quedó todo idéntico en el 44, que ya esas puertas que había fue las que pusieron luego enfrente a la Plaza de Toros, en los jardinillos. Y entonces cuando ya se trae la feria, ya Albacete ya cambia totalmente de lo que, en todos los aspectos. Pasamos los años estos, bueno, voy a meterme también con los toros, que es lo que a mí me gusta mucho. La primera plaza de toros que montan aquí en Albacete de fábrica fue en el 1829, que la montaron donde ahora está la cafetería, no sé cómo no sé si se llamaba, en el cruce de Arquitecto Carrilero con la calle de la Feria, allí en todo el Chaflán, Alhambra, allí estaba la cafetería Alhambra, ahora es que le han puesto otro nombre. El Q, pues ahí estaba la plaza de toros. Anterior a esa había otra plaza de toros, pero la otra ya era de madera, la hicieron un poco provisional cuando hicieron el recinto ferial. Y entonces esa la hizo uno que se llama Caulín. Y esa estaba en lo que es la calle Octavio Cuartero, calle de la Feria, Joaquín Quijada y Doctor Ferrán. En esa manzana, en el centro, estaba la plaza de toros y se entraba por la calle de la Feria. Los que ya son mayores recordarán que en la calle de la Feria había un pasaje allí justo y había dentro como un almacén de algo.
y era un pasaje que se montó una cafetería también en la esquina. Pues por ahí es por donde se pasaba a esa feria, pero luego a la Plaza de Toros. Pero esa era una plaza muy pequeña, tenía 25 metros de diámetro, pero la que empezó a funcionar fue la otra en el 29. Y aquella estuvo funcionando hasta el 1916, porque estaba ya en ruinas. En el 1916 era ruinosa total, y fue cuando dijeron que no se podían dar los toros, y fue cuando entonces estaba de alcalde Francisco Fontecha, hizo una sociedad taurina para crear una nueva plaza de toros, porque la feria necesitaba los toros. Y entonces, en 6 meses y unos 10 días, fabricaron la plaza de toros que tenemos, en 6 meses. Cuando ahora ves que se tiran con reformas de portales un año, pues en 6 meses hicieron la plaza de toros y en el año 1917 se dio ya la primera corrida de toros en la plaza que tenemos. Claro, Albacete pues iba demandando muchísimas cosas. Mandó el Teatro Circo. Cuando hicieron el Teatro Circo, aquello eran todos solares. Primero la Diputación la edificaron en el 1880. La Diputación de Albacete, vamos a ver, cuando se creó la provincia de Albacete, esa fue en el 1833, cuando España hizo la regulación de las provincias. Entonces Albacete le dio provincia, y Albacete, siendo villa, porque no llega a ser ciudad hasta el 1862, siendo villa lo hacen capital de la provincia y hacen la región de Murcia. Y se quedó Albacete y Murcia en la misma región. Y así estuvo hasta el 1982, que con la nueva distribución pasamos a Castilla-La Mancha. Pues estuvo metida en Murcia y fue entonces. Entonces la Diputación de Albacete también se creó en el 1835, pero estuvo siempre en edificios antiguos, hasta que en el 1880 había aquí un gobernador que era Ricardo Castro, y fue el que le encargó a un arquitecto hellinero, Justo Milla, Justo Milla era un arquitecto que tenía muchísima fama, hasta el extremo de que cuando se hizo la exposición de París, cuando se construyó la Torre Eiffel, allí en París se construyó una plaza de toros para dar toros allí en París, y el que hizo la plaza fue Justo Millán, el arquitecto hellinero. Y así se lidiaron, los primeros toros que se lidiaron allí fueron de los Flores, Samuel Flores, de la familia de los Flores. Lo que pasa es que aquella plaza terminó la exposición y la hundieron. Lo mismo que iban a hundir la Torre Eiffel, y lo que pasa es que la dejaron. Pues este era un arquitecto muy famoso y fue el que hizo, y entonces la hicieron allí, y el Teatro Circo, porque todo eso eran terrenos del convento de San Agustín. Tenían el convento de San Agustín, y luego ellos tenían cantidades muy de terrenos que lo usaban de huertas. Entonces, en esos terrenos lo hicieron. ¿Por qué lo hicieron ahí? Pues muy sencillo. En el 1835 viene la desamortización de Mendizábal, y entonces todos los conventos que tenían menos de 10 monjes los expropia el gobierno para venderlos, y todas las propiedades las venden. Entonces, ¿qué pasa? Que el convento de San Agustín fue donde luego montaron la audiencia provincial. Bueno, primero fue audiencia real regional, que tenía Cuenca, Ciudad Real y Murcia y Albacete. Y luego la montaron en ese edificio una vez que estaba despropiado. El otro convento que teníamos, el de San Francisco, que era en la calle Zapateros, pues eso también se queda el Ejército de Caballería, y ahí montan la primera escuela de magisterio de Albacete, la montan ahí. Y en el convento de San Agustín, además de montar la audiencia, crean ahí también el primer instituto, el Sabuco de Nantes, el que está lo crean justo donde está la audiencia también. Lo que pasa es que el instituto después pasó a la calle Zapateros, donde estaba la normal, y pasó también la biblioteca. Luego ese edificio lo reformaron, fue la escuela de formación profesional muchos años, hasta que hicieron la última reforma y se ha quedado lo que es el conservatorio. Luego en esa plaza, en el libro hay unas fotografías muy buenas, porque esa plaza me costó a mí saber en la fotografía dónde era, algo impresionante.
porque me encuentro la fotografía y ponían en internet, ¿y esto dónde es? Decían, esto debe ser el Alto de la Villa, no, esto eran las carretas. Y yo, mira, de eso, ni el Alto de la Villa ni las carretas, ¿y dónde es esto? Y mirándola, veo en el horizonte muy pequeño el depósito de agua de la Fiesta del Árbol. Y claro, el depósito del agua de la Fiesta del Árbol lo construyen en el 1945, ya tenemos una fecha. En la calle de los Baños, esquina con San Sebastián, en la nariz que hace la calle, pues ahí había un edificio que abajo estaba una tienda que vendían instrumentos, Lara, instrumentos de música. Pues veo ese edificio también al fondo. Claro, veo el depósito del agua y veo, trazo una línea y llego a la plaza de Antonio Andújar. Y digo, bueno, pues esto debe ser la plaza, pero entonces tampoco me encajaba porque había un edificio en medio. Miro planos antiguos de Albacete y claro, el convento de San Agustín tenía unas dependencias y estaban aún allí las dependencias. Luego era la plaza esta y así saqué. Pasa que esa plaza yo la recuerdo de muy crío porque ahí montaron la lonja vieja. Entonces, yo recuerdo esa plaza perfectamente y tenía yo 5 años, que tenía la plaza en medio unas columnas metálicas que muy parecidas al templete que hay aquí en el polígono. El templete del polígono lo hicieron con las columnas del mercado de Albacete. Pues columnas iguales que esas formaban la lonja vieja. Todo lo que pasa es que la lonja vieja estuvo hasta el año 51 y la trasladaron al recinto ferial donde ahora los invasores venden la fruta. Eso fue la lonja municipal, hasta que se hizo en la carretera de Murcia, la lonja, que esa la dibujé yo ya. Entonces esa plaza, ya descubrí que esa plaza estaba allí. Por eso te digo que ha sido muchas horas de investigación, y es que la investigación yo creo que es una droga. Te empiezas y te va gustando. Claro, entonces encontré cantidad de edificios fabulosos, como ves el Alto de la Villa, los depósitos del agua, que los hacen en el 1905. Claro, el depósito del agua, luego en otras conferencias vamos a hablar más sobre eso, porque fue el Saturnino López el que donó las aguas a Albacete. Entonces traen las aguas, tienen que tener, y el primer depósito que hacen es a la Fiesta del Árbol. Luego hacen otro depósito en el Sol, en el barrio del Sol, eso lo hacen en el 1910. Y como se quedaban pequeños, porque Albacete estaba creciendo muchísimo, fue cuando decidieron hacer el depósito de la Fiesta del Árbol. Que el depósito de la Fiesta del Árbol lo hicieron, empezaron a construirlo por el 1941. Entonces hacen el proyecto y entonces ya el proyecto es depósito con la altura que tiene 60 metros y toda la red de agua de Albacete. Entonces el problema nunca ha llegado a funcionar, el depósito, pero nunca ha llegado a funcionar no porque esté mal hecho, como dijeron. Es que terminan el depósito y se les acaba el presupuesto. Entonces no hay ya para hacer las tuberías nuevas. Y bueno, pues vamos a probar con las tuberías que tenemos y claro, el depósito con la altura de la presión impresionante, las tuberías viejas revientan y ven que no pueden utilizarlo. Pues hay que hacer la red nueva. Voy a hacer la red nueva ya de agua y una vez que hacen la red de agua resulta que ya se ha modernizado y ya no hace falta el depósito, porque ya con motores le meten atmósfera, le meten presión a la tubería y no necesito por vasos comunicantes, y por eso dejó de funcionar, pero el depósito estaba bien hecho, pero no funcionó por eso. Entonces, bueno, me voy de unas cosas a otras, pero es que van todas relacionadas. ¿De quién estaba? Bueno, yo creo que ya vamos a ir, empezar viendo todas las primeras fotografías que tengo yo aquí. Mira, veréis el primer plano que hay, veréis que no está el ferrocarril. El ferrocarril más o menos pasaría luego por ahí. Tenemos el plano de Albacete, que este es del 1850. Tenemos, ¿ves?, la plaza de toros, la antigua, el recinto ferial, que ya tiene el rabo de la sartén, porque primero hicieron un círculo. Solamente si conoces, sabes que el primer círculo, todas las pilastras son de hierro fundido, que eso fue lo primero que hicieron. Y después ya hicieron un segundo círculo
ya haciendo el rabo este que le han llamado el rabo de la sartén, y luego ya fue cuando Carrilero hizo el completo. Pero en Albacete veréis que era el nada. Mira, ahí tenemos el convento de San Francisco. Este otro era la catedral. Aquí tenemos el convento de San Agustín. Y estaba el Alto La Villa, que era esto, y verás que estaba la calle Tejares, es una de las calles que ya existían entonces, pero lo demás Albacete era muy pequeño. En el otro plano, ya está el ferrocarril. Ya pasa el ferrocarril y ya veréis que el casco urbano ya creció un poco más, no mucho más, porque claro, en todos los crecimientos es que estamos hablando 1.500, 5.000 habitantes, 1.700, 8.000 habitantes, en el 1900 se va a 17.000 habitantes, pero cuando ya se va a 40.000 habitantes es cuando llega el ferrocarril. Claro, llega el ferrocarril, empieza a coger auge, empiezan a hacer todas las construcciones de Albacete y claro, empieza a llegar mano de obra. Y es cuando Albacete empieza a crecer. Aquí ya este plano ya está con curvas de nivel, ya es un trabajo muy bueno de topografía para aquellos tiempos, porque ya tiene todas sus curvas y se ven las curvas de nivel como tenemos el Alto de la Vía en alto, el Cerrico en alto y la Plaza de las Carretas en alto. Luego tenemos este ya mucho más completo, aquí en el libro ya figuran estos planos, edificio ferial, antigua Plaza de Toros, ya con sus números de todos lo que tenemos. Ahora hablaremos después de más cosas, pasamos a esta vista aérea de Albacete, que va a ir del 1940, ya es vista aérea porque aquí en Albacete montaron en la Torre Zica un campo de aviación, el primero que hubo, y lo montaron para escuela de pilotos, que lo montaron por el año 1925. Entonces, claro, aquí ya en el año 1940 ya funcionaba la aviación, ya tenemos esta fotografía aérea de Albacete. Mira, donde se ve, mira, ¿veis esto? Eso ya se ve la carretera de circunvalación, que le hicieron a final de los años 40, pero ya se ve la carretera. Eso que veis ahí, eso era el campo de fútbol viejo, el de los mártires que le llamaban, que estaba el campo de fútbol, el parque. Mira, esta es más o menos la calle Arquitecto Valdelvira, ahí es el sanatorio que tenemos, el Sanatorio Rosario, estaba ahí, que esa era una villa que había allí, que era de Cortés. Luego hablaremos, en la próxima conferencia hablaremos sobre eso también. Pero en fin, ya se van viendo, he puesto aquí, mira, el 3, ahí es donde luego se construía el barrio de las Casas Baratas. Aquí, en el 7, aquí se construyeron el barrio de García Morato, todas las viviendas que hicieron para los que trabajaban en aviación y maestranza, las hicieron en esta zona. Seguimos, aquí el 6 es donde estaba la ermita del Rosario, por eso se llama la calle del Rosario, porque la calle del Rosario llegaba a la ermita del Rosario. Si el 22, este que pongo aquí, es donde más o menos está ahora el campo de fútbol, el Carlos Belmonte, más o menos. El 21 era el antiguo asilo, del asilo San Antón, que estaba en el polígono aquí de San Antón, se lo trasladaron aquí. Cuando ya todo esto, es que claro, el barrio de San Antón, aquí estaba asilo de San Antón y cementerio de San Antón, donde ahora aquí en hay un colegio que está, se llama el Colegio San Antón, pues es todo lo que tiene el colegio, que da 2 calles, pues todo eso es lo que ocupaba el antiguo ermita de San Antón y el cementerio de San Antón, ocupaba todo eso. Luego ya se hizo el cementerio nuevo, fue ya cuando lo trasladaron al otro lado. Aquí tenemos el 27, es donde están las 500, pero claro, todo Albacete llegaba, pues ya ves, en este ya se ve más, el parque se ve algo más, pero en fin, no, luego ya pasamos, bueno, esto ya es el núcleo de Albacete, ya en la época de los 60, donde ya se veía todo en muchos edificios nuevos. Este ya, el 2000, pues ya aparecen, pues más o menos, configurado Albacete como lo tenemos ahora, aproximadamente. Y ahora ya pongo esto porque ahora vamos a hablar del barrio, de lo que es la catedral, lo que es la Plaza de la Constitución,
la Plaza Mayor y el Alto de la Villa. Y ves cómo Albacete llegaba a la calle La Cava. Porque la calle La Cava era la circunvalación de Albacete. Albacete entraban por lo que es la carretera de Madrid, más o menos. Bajaban por toda la calle de los Baños. Cogían la calle de La Cava, la calle del Tinte, a la calle Santa Quiteria, a salir hacia Valencia y Murcia. ¿Por qué? Pues por eso están ahí todas las posadas. Está la posada de la feria, en la esquina de la calle Los Baños con la feria. Aquí en la Cava, que hubo también otra posada, la posada del Rosario y la posada de las Carretas. Todas las posadas estaban en lo que era la circunvalación de Albacete. ¿Eso cuándo desapareció? Pues cuando crearon una red nueva de carreteras, que eso ya fue el rey Carlos III, ya empezó a hacer una red buena ya de carreteras por toda España. Y entonces ya traen la carretera de Madrid, o Mar de Madrid es desde Ocaña a Alicante. Entonces al llegar a la carretera de Ocaña a Alicante, entonces ya al pasar por Albacete, como no estaba, ¿por dónde la echan? Pues por carretera de Madrid, luego Ramón y Cajal, Alcalde con Angla, a salir a Valencia y Murcia. Y esa estuvo muchos años, que era la carretera de Ocaña. Luego veremos en la próxima conferencia como en el Altozano, en el que diga, perdón, al final del Paseo de la Libertad, donde estaba la antigua estación, ahí se ve un surtidor de gasolina con depósitos de gasolina. ¿Por qué? Porque pasaba por ahí la carretera. Bueno, pues vamos hoy a meternos en la conferencia que vamos a tratar. Bueno, veréis que aquí está la catedral, detrás de la catedral, lo que algunos ya lo conocieron, la Casa de Socorro. Pues la Casa de Socorro, antes de la Casa de Socorro, ahí estuvo el hospital. El hospital que conocemos ahora, pues el hospital empezó en el Altozano, en una casa particular. Entonces, cuando se iba haciendo pequeño, lo pasaron aquí, al lado, donde está la Casa de Socorro. Y ahí había también un teatro, que le llamaban Teatro del Hospital. Estaba la catedral, que entonces no era catedral, era la iglesia de San Juan Bautista, porque Albacete todavía no tenía diócesis. Aquí se ve también, ¿ves? Ahí se ve ya el convento de San Agustín. Esto era lo que era el Altozano, pero claro, el Altozano, ahí estaba el convento de las Justinianas. El Altozano era la mitad de lo que es ahora. Y ya nos metemos, ¿ve?, a la Plaza Mayor, que ahora comentaré lo del ayuntamiento, y ya terminaba aquí el Albacete. Veréis que aquí pone Callejón de Cobo. El Callejón de Cobo salía en la calle La Cava, que es lo que ahora es la calle Torres Quevedo. Veréis que ahí pone Matadero Público. Eso era el Matadero Viejo. Después fue el colegio de María de los Llanos Martínez y ahora están haciendo el ambulatorio nuevo. Pues ese ahí justo. Y en el otro, ves que pone Callejón de los Pasos. Esa es la calle del Rosario. Pero le llamaban Callejón de los Pasos, ¿por qué? Porque como estaba la ermita del Rosario, y vosotros también sabéis dónde está el barrio Sepulcro, donde está la Cedes, pues desde la ermita del Rosario hasta el Sepulcro había los 14 pasos del Vía Crucis, que eran unos edificios que tenían 2,50 por 2,50, que yo llegué a conocer los 3 últimos que había en el barrio del Sepulcro. Habían 3, también en el libro vi una fotografía, y en el Sepulcro, ahí estaba el Sepulcro, y entonces hacía el Vía Crucis desde la ermita del Rosario hasta el Sepulcro, y por eso aquí ves Camino de los Pasos. Sí, todo tiene su explicación en los nombres. Bueno, vamos a pasar ya a las... ¿Ves? Yo he hecho aquí un planillo, un poco de lo que era antiguamente la catedral, que la catedral, eso primero, en un inicio, cuando ya esto fue ya cristiano, ahí había una basílica mudéjar. Mudéjar eran ya los moros que se quedaban aquí con los cristianos, ya uno era cristiano, otro era... Bueno, allí había una basílica y sobre esa basílica empezaron a construir, hicieron el inicio de la iglesia de San Juan. Y ahí la fueron desde el 1300 y pico, empezaron a reformarla y la iban ampliando. Hasta la última reforma la hicieron en el año 1920, que fue el arquitecto ya Julio Carrilero,
y Manolo Muñoz, que lo hicieron ya la reforma y no la terminaron hasta el 1949, que es la catedral que vemos ahora mismo. Pasa que la catedral sigue sin terminar, porque si vosotros, los más antiguos, veréis que antes, arriba del campanario, se veían unos hierros, que ahora los han quedado. Esos hierros estaban preparados porque encima del campanario iba una pirámide, iba la torre, y eso es lo que no han hecho. Bueno, pues aquí está la parroquia de San Juan, la plaza del Virgen de la Nieve, que se llamaba Cerrico de San Juan, donde está la casa de Hortelano. Todo estaba la plaza, que en la época de Franco se llamaba de Calvo Sotelo, antes se llamó de Cristóbal Sánchez, que veréis que en la casa de Hortelano arriba hay un letrero que pone Plaza de Cristóbal Sánchez. Y aquí había edificios hasta llegar a la calle del Carmen. Aquí, medianero, había un edificio que era un ambulatorio de la Seguridad Social, y luego estaba otro edificio y entraba la calle del Carmen. La calle del Carmen era entonces muy estrecha, porque aquí estaba el hospital, detrás, y aquí estaba el callejón del hospital, que volvía a salir a la calle del Carmen. Esto que ves aquí fuera, que es donde está ahora el garaje imperial, eso era la casa del cura párroco, que estaba fuera de línea. Esa. Luego aquí, para subir a la plaza, aquí estaban las escalericas. Aquí había un pasaje que tenía unos 2 metros, con unas escaleras que tenían unos peldaños de casi 1 metro. Y luego, en el otro lado, está la calle Boticarios, que aquí estaba la Tahona del Fraile. En la otra esquina estaba una imprenta de Albujer. Y luego la calle del Rosario, que estaba tapada aquí, en lo que es la calle de Martínez Villena, ahí había un edificio, que es otro edificio de una de las fotos que me costó mucho saber de dónde era, cuando la fotografía antigua. Pues la calle del Rosario estaba ahí, con ese edificio tapada. Y ya pasamos, ¿ves? Aquí ya se ve lo que es la parroquia de San Juan, la torre que era lo que había, toda zona vieja, que estaba aquí en alto. ¿Ves? La torre está vieja y solamente ya habían reformado hasta esta parte. Todo esto estaba todo sin hacer. Luego se ve el lateral. Veis aquí ya, cuando se ve ya la torre, ya está construido. Y la catedral, si os dais cuenta, por la calle San Agustín, está toda vallada. Ahí se ve la valla. Aquí ya la vemos como es actualmente. Y este es el lateral, que es también actualmente lo que hay, después de todas las reformas que hizo el arquitecto Julio Carrilero. Pasamos, aquí veréis, la catedral tenía aquí todo un retablo que era churrigueresco, que en todo lo doró un señor de Almansa. Bueno, pues cuando la ermita de la Virgen de los Llanos, que estaba en los Llanos, y en el 1835 viene la desamortización de Mendizábal, entonces la Virgen se queda allí sola, abandonada. Entonces dice el ayuntamiento que hay que traerla al Albacete. ¿Dónde la traen? La traen a la catedral, que entonces era la parroquia de San Juan. Y entonces en la parroquia de San Juan le hacen una hornacina y ponen ahí a la Virgen de los Llanos. Y ahí, en esa hornacina, está hasta el año 1930, al principio del 34, cuando le prenden fuego a la catedral. Ya con la República le prenden fuego, cuando la quema de conventos, le prenden fuego a la catedral y consiguen a la Virgen salvarla. Entonces se la llevan a la Purísima. Pero entonces a la Purísima también comienza la Guerra Civil y también le prenden fuego, que es cuando se deteriora la imagen. Entonces se la llevan a la Diputación. Y en la Diputación estuvo hasta que terminó la Guerra Civil, que la restauran y ya la ponen en la catedral, en la ermita que tiene al lado, la capilla que tienen al lado a la izquierda del altar mayor. El altar mayor ya la reforman, la hacen todos los ventanales que tiene detrás, y ya, por supuesto que todo esto lo habían prendido fuego. Y ya es la reforma que le hacen al ayuntamiento. Mira, aquí se ve, vamos a ver, el Cerrico San Juan, las casas que habían allí antiguamente, y lo que hay ahora nuevo, que está todos los edificios nuevos que se hicieron ahí en la plaza. Aquí, esta vista también es, del Cerrico. Por detrás veis que ya han construido el edificio ese que hay enfrente de Hacienda, ese alto ya se ve por aquí detrás. Esto ya es lo nuevo.
En el libro, como sabéis, va fotografía antigua y la nueva desde el mismo punto cartesiano. Nos metemos, seguimos con el Cerrico San Juan. Esta es la subida que hay desde la calle San Agustín, que ahora le llaman de los 4 evangelistas. Pues ahí había unas escalinatas para subir. Ahora tenemos esto. Esta casa, que es esta que se ve ahí, era del médico, un médico que era la que vivía, que claro, ahora se ve la vista esta, que es la bajada hacia donde está la higuerica. Esta es la bajada que tenían desde el Cerrico a la plaza, de la plaza que hay del ayuntamiento. Ahí me acuerdo yo de chavales, íbamos con los patines y nos tiramos por la cuesta aquella patinando. Pasamos a la... Mira, aquí ya se ve la Casa de Socorro, que ya cuando hunden el hospital, ya os dije que estaba ahí el hospital, y en el 1920 al arquitecto Ramón Casas, le encargan que vea unos terrenos para hacer un hospital nuevo. Y entonces él ve los terrenos y les gusta y dice que lo compren, y compran los terrenos, que el actual hospital, allí estaba el antiguo hospital, estuvo allí muchos años, y lo hacen allí, y ya el hospital lo trasladan al antiguo hospital. En este hospital, cuando ya en la casa se hizo la Casa de Socorro, y al lado de la Casa de Socorro que estaba los bomberos, los pusieron ahí. Y luego esto, cuando lo hundieron, ya se vino el ayuntamiento nuevo, se vino ahí. Luego tenemos, mira, aquí se ve la Casa del Hortelano, este era el ambulatorio de Seguridad Social y el edificio que había con la calle del Carmen. Lo han hundido y solamente queda Casa del Hortelano. ¿Ves? En esta otra se ve ya cuando estaba todo hundido, que ya se ve aquí, aún se ve ahí la Casa de Socorro y el ayuntamiento, pero ya todo mío está ya formado plaza. Y ahora ya se ve el ayuntamiento nuevo en la plaza esa. Pasamos, esta casa, que es la que te digo, donde está el garaje imperial, era la casa del cura. Aquí lo tienes. Se llama Juan Domínguez del cura, ahí tiene la casa. Mira, esta es la foto que se ve el edificio tapando la calle del Rosario. Esta foto, cuando a mí la veo, nadie sabía dónde era, y empiezo a estudiar. Vamos a ver, si esto está en Cuesta, tiene que ser Cerrico San Juan o Las Carretas, si está en Cuesta, porque veis como la calle se ve en Cuesta. El sol, ¿por dónde le da? Por este lado. Pues empiezo a eliminar 4 esquinas de Albacete, a ver dónde puede ser, porque no se veía. Y entonces ya veo esta casa de aquí y el estrecho. Y entonces ya me di cuenta que era, ¿ves? Esta está tomada desde la esquina de la calle Sasperal, donde está el Teatro del Circo, hacia arriba. Entonces aquí ya se ve la foto. Esta casa la hundieron para hacer el edificio, que ahora está la perfumería Candel, que ahí estuvo la confitería Plácido, y ahora es perfumería Candel, que, o sea, pues esa casa la hundieron para hacer, y fue cuando la calle del Rosario la abrieron, y después aquí es que aquí no se aprecia. La calle del Rosario es que tenía la acera 2 escalones, porque detrás justo del Cine del Capitol el ayuntamiento le bajó casi 2 metros a la calle, porque estaba en una cuesta muy pronunciada, y le bajó 2 metros, y entonces es la calle que tenemos ahora. ¿Ves? Mira, esta es la escalericas, que era el callejón que subía a la catedral, que salía enfrente justo de donde está, aquí. Veis que enfrente de la higuerica está la salida del aparcamiento, pues ahí justo estaban las escalericas estas. Luego tenemos, vamos aquí, espera, tenemos aquí, bueno, aquí es la calle del Carmen, visto de la calle Iris, lo que era y lo que es ahora. Esta es la subida, la calle Boticarios, que subía a San Juan desde la plaza que es de la Constitución. Esta era la imprenta de Albujer y esta era el horno que había allí en la subida a San Juan. Que eso coincide más o menos con la entrada ahora al aparcamiento que hay ahora en Villacerrada. Aquí abajo tenemos el Cine Azul. El Cine Azul, ¿dónde está Calamboy y ahora la tapería de San Juan? Pues ahí estaba el Cine Azul. El Cine Azul, la mitad del cine lo hundieron. Esa casa que se ve detrás, que ahí estaba el Bar Ríos, y a continuación de esa casa estaba la higuerica.
Todo esto lo hundieron y ahora la higuerica está en Chaflán, pero antes no estaba en Chaflán. Y entonces aquí está el Cine Azul. Ese Cine Azul le llamaban Cine Azul porque era la plaza de la División Azul, por eso le llaman el Cine Azul. El Cine Azul, yo me acuerdo de críos, enfrente estaba la imprenta Albujer y tenía unas rejas y los críos nos subíamos a la reja para ver el cine de verano. Aquí se ve Calamboy y la tapería, ¿ves? Luego pasamos a la Plaza de la Constitución, que aquí este es el edificio que había de la División Azul. Todos los edificios viejos, ahí justo detrás de la tapa había unas portadas que es donde empezó la Academia Cedes, que luego se pasó a la calle de Joaquín Quijada y después a donde ahora está la carretera de las Peñas. Pero ellos empezaron, la academia empezó ahí, justo. Ahora se ve, está la estatua que hemos dicho de Isabel de Portugal en la plaza. Esto ya, bajando por la calle San Agustín, tenemos estos dos edificios tan bonitos en la calle San Julián. Este primer edificio, lo hizo quien hizo el pasaje Lodares, don Buenaventura Ferrando. Buenaventura Ferrando, Lodares le encarga que quería un pasaje en Albacete estilo italiano. Entonces era arquitecto, pero él era valenciano y vivía ahí en Valencia. Y le encarga, y él se viene aquí a Albacete, porque era un proyecto muy importante. ¿Qué pasa? Que como viene joven, pues se echa novia en Albacete. Y se casa en Albacete y que se casa con uno de los Rengeles, que es la familia de Pozondo, que uno fue alcalde, José Gómez Rengel Rodríguez de Vera. Pues se casa con uno de los Rengeles, pero esta casa se la hace él para vivir, él, personal. Y en la esquina, esta ya se la hace a su suegra, que es la casa que está en la calle de Zapateros, calle San Julián. Luego construyen esta, que es donde está ahora el archivo municipal, que también se hizo en la época aquella de los 1920, que ahora esta aquí abajo se llamaba Calzado Charito, ahí vendían zapatos, luego la adquirió el ayuntamiento y montó lo que es el museo, el archivo municipal. Mira, en esta otra se ve la calle de Méndez Núñez, que entonces esa calle Méndez Núñez se llamaba calle de las Vigas. ¿Ves? Eso era la higuerica. Ahí al lado estaba la tintorería, que ahora está enfrente, la moderna está enfrente. Y a continuación estaba el bar Monterrey. Todo eso se hunde, el edificio de la higuerica nuevo, que era donde estaba la higuerica. La higuerica, ¿ves? Aquí se ve, aquí había otro edificio, que ahora lo veremos abajo, y se ve todo hundido donde se ve la catedral. ¿Ves? Este edificio, es el que estaba, la higuerica estaba de aquí hacia la izquierda, y este edificio fue un hotel, que lo hundieron todo. ¿Ves? Ese edificio nuevo, que está aquí ya en la calle del Cura, ese edificio ya se había puesto este edificio y el Cine Azul, se lo hundieron para darle ancho a la calle del Cura, que entonces se llamaba de Francisco Jareño. Es que ha habido una manía con quitarles los nombres a las calles. Vamos a ver, la calle del Cura y la calle Zapateros, la de Zapateros se llamaba Saturnino López y esta Francisco Jareño. Yo de acuerdo que les pongan los nombres antiguos, pero Saturnino López y Francisco Jareño eran dos personajes importantísimos para la vida de Albacete. ¿Por qué no les dan otras calles? Saturnino López fue el que trajo todas las aguas, te dio las aguas gratis, trajo las aguas, las pagó él. Hizo todo un grupo escolar que lo pagó él. Francisco Jareño fue un arquitecto a nivel internacional. Muchos edificios que hay hoy en Madrid son suyos. Pues le quitan la calle, lo veo bien, pero pónsela en otro lado. Vale. Mira, aquí entramos ya, en la Plaza de Constitución ya lo hemos visto también, entramos ya en lo que es la Plaza Mayor. Ya he hecho un plano para ver un poco lo que había antes. Veréis que la Plaza Mayor, aquí estaba el mercado municipal, aquí había un edificio, ahora os lo comentaré, que ahora ya no existe, hacia aquí este rincón, en este rincón, ahora lo veremos en foto, porque mira, el mercado municipal, voy a contar primero la historia del por qué hicieron el mercado municipal. En este sitio estaban las salas capitulares y el ayuntamiento, aquí es donde existía el ayuntamiento, en estas salas capitulares de Fidio. Entonces el ayuntamiento estaba ya muy ruinoso
y en el 1817 deciden cambiarlo porque ya está ruinoso. Entonces, ¿qué hacen? Que se lo traen aquí. Por eso hay fotografías que muchos se equivocan porque se creen que era esta fachada, ¿no? Se lo traen aquí, pero a la planta primera. Este edificio era del conde de Pinohermoso, el mismo propietario de donde está ahora el Banco Santander. Allí estaba el Palacio del Conde de Pinohermoso, este edificio era suyo, y en la planta primera montan el ayuntamiento en el 1817. Aquí al lado, este edificio al lado, en el 1905 nació José Prat, el que fue senador por el PSOE, pues nació en este edificio justo que era medianero al ayuntamiento. Y aquí estuvo desde el 1817 hasta 1905, que lo trasladan al Altozano, al antiguo ayuntamiento, desde aquí lo traslada. Yo, cuando estaba investigando esto, me volvía loco porque hay algunos que pasan en el ayuntamiento desde aquí al Altozano y se saltan este paso. Pero se saltan este paso porque no se veía claro. Y ya yo me encuentro un escrito que dice que el ayuntamiento lo montan en una casa, se llama Lonja, que daba a la Plaza Mayor, que por detrás estaba la calle Albarderos y por la calle Zapateros. Claro, a mí eso no me encajaba por ningún sitio, porque aquí no hay nada ahora. Digo, ¿cómo va a tener la calle Albarderos por detrás? Entonces miro planos antiguos y ya me encuentro un plano de que sí existía esta manzana. Claro, por eso la calle Albarderos seguía hasta la calle Zapateros, porque pasaba por detrás de él. Entonces ya descubrí que sí, ahí es donde estaba el ayuntamiento, y ahí estuvo. Bueno, pues aquí estaba el bar Pepe, aquí en esta esquina había una tienda de comestibles que era de Marqueño, aquí estaba la ferretería de Plaza Mayor y aquí estaba Asensio, este que tiene fama del bacalao, que cuando lo hundieron pasaron a la calle Albarderos, que está la ferretería, y Asensio, pues ellos estaban aquí instalados. Aquí estaba Quintanilla, que tenía fábrica de quesos, que los fabricaba en la calle Virrey Mortillo. Y el mercado, al hundir todas estas salas capitulares, hicieron el mercado. Al mercado tenía una entrada por aquí, por la calle Carnicería, que se entraba directamente, todo era abajo pescado y carne. Luego en la calle La Estrella, aquí iba unas puertas, pero al mismo abrir las puertas empezaba una escalinata, que al llegar arriba había una cafetería y comunicaba, toda la planta era de frutas y verduras. Y por la otra, la calle La Luna, se entraba a pie llano a frutas y verduras, porque había unas diferencias de una planta de una calle a otra. Y ahí lo hicieron y ahí estuvo hasta que llegó todo lo que era Villa Cerrada Nueva, al hundirlo. Bueno, vamos a ver ya fotos que tenemos aquí. Aquí tenemos la calle Boticarios, el pasaje Masó, la calle Mayor, este pasaje que aún existe, y este es el único edificio que esto estaba donde prácticamente, ahora lo vamos a ver en las fotos. Vamos a ver. ¿Ves? Mira, ese edificio, la gente lo ha confundido con esta que hay ahora nuevo. No, ¿veis que aquí hay unos contenedores de basura? Pues más o menos ese edificio estaba ahí. Y ahí es donde estuvo el ayuntamiento con ese reloj y la torre con las campanas, que luego eso lo pusieron en el mercado, en una torre que tenía el mercado, cuando se lo trasladaron, ese reloj y la torre la pusieron en la torre del mercado. Que la torre del mercado, hicieron el mercado, pero conservaron esa torre que existía. Aquí abajo se ve lo que hay ahora nuevo, el edificio, que está hundido, que ahora lo están construyendo, y de la esquina que aún existe. Luego mira, en esta otra vista se ve hacia allá, que es donde se ve el edificio de Paños, que hicieron aquí, y ya estos edificios ya son nuevos. Este otro que se ve, veréis que ahí se ve muy mal, se ve unas vallas. Bueno, pues en la Plaza Mayor habían unos váteres subterráneos de mujeres y de hombres. Y en esta explanada que se ve aquí es donde en verano ponían los que vendían melones y sandías. Todo lo ponían aquí en toda esta explanada. Y en esa es para bajar, y todo lo demás eran kioscos, el kiosco de la prensa de Miridio, y todo eran kioscos que habían allí. Pasamos a la otra foto. ¿Ves?
esta, a ver, esa de enfrente es esto, la calle Albarderos, ¿eh? Ahí es donde estaba la ferretería y Asensio. Y todo esto, verás que está todo una aglomeración de gente. Yo sí sé por qué está. Porque es que justo aquí, ahí se ponían los charlatanes a vender y todo esto se llena, que yo me acuerdo, que yo era un crío con 10 o 12 años y me gustaba ir allí para ver cómo los engañaban. Porque es que los veía y decía, bueno, si tengo claro, si por ahí es por donde va a salir el engaño. Y los engañaban. Y bueno, yo me quedaba sorprendido, pero bueno, gente tan mayor como los pueden engañar. Y bueno, luego ellos aprovechaban a vender mantas, de vender muchos productos, y todo ese grupo es porque ahí justo venían, uno era muy famoso, venía de Murcia. Bueno, ves ahora toda la plaza. Aquí es el rincón donde está el bar Pepe, el Marqueño y la ferretería, que ahora es el colegio que se ve ahí en la Plaza Mayor. Pues estaban justo aquí. Mira, este es el mercado. Los puestos, fíjate ahí, el puesto de sardinas saladas, que entonces se utilizaban mucho. Las sardinas, y estaba el edificio del mercado, que esta es la subida a las frutas. Por este lado era la calle de carnicería y por detrás la otra. Mira, ahí se ve unos anuncios. Muchas veces de las fotos yo las he sacado por esas cosillas. Mira, ahí se ve unos anuncios. Pues con lupas, cuando tú los amplías, es el anuncio de que abrían Simago. Y Simago lo abrieron en el año 74. El edificio Simago lo dibujé yo. En el 74 lo abrieron. Luego el edificio lo hundieron después del 74. Y muchas cosas, ¿sabes por qué también he descubierto más o menos las fechas? Como yo estaba en Iberdrola, entonces en Letras Vadetense, se empezó a montar en el año 61 toda la nueva red eléctrica y empezaron a ponerse postecillos metálicos. Antes de postecillos no habían, eran una especie de palometas con la gente, las jícaras que decían, y claro, si ve un edificio y lleva un postecillo, sé que es después del 61, si no es anterior. Claro, cosillas de esas me han valido para... Bueno, pues la plaza esta, ahora ves, lo que vemos aquí es donde más o menos estaba el mercado. Pasamos aquí la Plaza Mayor con la torre, ves el reloj, y es lo que tenía el ayuntamiento que había enfrente, que ahora más o menos coincide con la subida, el colegio y la subida que había cerrada. Aquí, que están los corales, que aquí pusieron, que ahora es donde está Valor, ahí están los corales, es un bar muy famoso por los calamares y... Vale. Luego pasamos aquí, bueno, espera un momento, aquí tenemos ya la calle Albarderos. Aquí es la calle Los Baños, que este edificio, que era el edificio de Mañas, que se llamaba Mañas quien lo hizo, las viviendas de Mañas, detrás estaba una calle que se llamaba Juan Guspi, y en esa calle estaban los motores del agua, los que impulsaba el agua a Albacete. Desde la fiesta del árbol, los venían aquí, y desde aquí ya los metían a la red de Albacete. Pues esa, y aquí empezaba, solamente en la calle que ves, ese edificio que queda ahí, es el único que existe. Que ahí estuvo la labradora, que ahora la labradora está al lado. Pues ahí, ese edificio es el único que existe. Bueno, pasamos ya a lo que era Villacerrada. Villacerrada, subías desde la Plaza Mayor, aquí estaba el mercado, y tenías la calle La Luna, que salía, esta es la calle Los Baños, la calle La Luna, que después le llamaron Marqués de Villena a la calle, y adentro que es donde estaba el depósito, que era Plaza del Pozo de las Nieves, le llamaban Pozos de las Nieves porque antiguamente, para conservar muchos productos, en pozos ponían paja y nieve, y así los tenían conservando, y había un pozo con nieve, y por eso le llaman Plaza del Pozo de las Nieves. Luego estaba la calle de El Amparo, la calle de las Damas, y esto lo que pasa es que ya a partir de los años 20 fue donde se trasladaron casi todos los prostíbulos de Albacete. Tenía fama en el Alto de la Villa, porque aquí había 15 o 20 bares todos de prostíbulos. Y ya Albacete terminaba en la calle de la Cava, que entonces era una de las calles más importantes que había. En el libro, con la ayuda de Juan, que naciste ahí en la calle de la Cava, pues con ayuda suyo
En el libro pongo todos las industrias que habían en esta calle. Desde el principio era todo, todos los bajos, todo. Empezaba con una droguería, una peluquería, perdón. Vamos a ver si viene, esto se me ha ido un poco. Bueno, entonces estaba, ahora llegamos. Esto es que quien inventó estos animalicos. Bueno, ya te digo que había un garaje, que estaba donde estaba una cárcel vieja, que estuvo aquí también. Luego aquí había una clínica veterinaria, que operaban allí a las caballerías. Yo me acuerdo de crío pasar y tener las caballerías tumbadas operándolas. Había luego estaba aquí, bueno, estaba una churrería, otra droguería, luego estaba el horno de la madre de Juan, de Virginia, la llamaban horno de la estrella. Luego seguía, había un tornero, había otra bodega, había una fábrica de gasosas que era Zafiro, aquí había un mecánico dentista, pasaba un herrero y terminaba con una carbonería. Ya, toda la calle estaba ocupada. Y aquí lo mismo, empezabas con una mercería, que luego esa mercería estuvo Saldos Arias, luego estuvo en las Casas Las Medias, seguías, había otras bodegas, estaba el almacenes Navarro, su padre empezó aquí a vender los cueros y todo para empezar a tapizar y los zapatos, aquí empezó el padre. Y luego antes de llegar aquí había el horno de Podio y luego estaba esquina con la calle de Río Rosa que estaba Campayo. Está toda la calle completa. Bueno, ya entramos, mira, el depósito del agua, en lo que es la Plaza del Pozo de las Nieves, como era lo más alto del Albacete, hicieron en el 1905 este depósito. Era donde se suministraba puesto al Albacete. Ahora tenemos esta fotografía de lo nuevo que hay. Aquí se ve la misma plaza, pero mirando hacia el norte. Se ve el depósito es este, y ahí veis una chimenea. Pues esa chimenea era refugio, los refugios que tenían sus chimeneas de ventilación. Y esas chimeneas de los refugios, porque es que habían 5 o 6 refugios que cruzaban el Alto de la Villa. Cuando, si os acordáis, cuando se hizo la excavación, ahí se veían las bocas de los refugios, en el corte. Ahora es la fotografía que hay al lado. Más fotos de allí. Mira, este es el depósito, veréis que al fondo se ven las torres de la catedral. Ahora tenemos esas vistas. ¿Ves? La calle de la Luna, ahora tenemos estas. Entonces, todo este Albacete, este era cochambroso. Ese Albacete había que hundirlo. No es lo mismo que los edificios preciosos que hundieron en la calle Ancha. Este edificio normal. Lo que pasa es que la urbanización que he hecho, personalmente, cada uno puede opinar como quiera. Personalmente, a mí, esa urbanización para mí es una aberración. Que todas las casas tengan que subir los vecinos por escaleras, por rampas o por ascensor. Es como suben. Esa urbanización, lo que hay, le aprietan y le bajan una planta, que pueden hacer una planta más hacia abajo. Mira, la calle de Pedro Coca, la calle de Río Rosas, la calle de Torres Quevedo, todas habían llegado a la plaza a pie en llano, con unos edificios de comerciales a los lados. La Plaza Mayor había llegado a la plaza de todo al mismo nivel. La calle del Rosario habían entrado a todo al nivel y eso hubiera quedado una urbanización preciosa. Pero bueno, es mi opinión, Luego, mira, aquí tenemos la bajada de la Luna a la calle de los Baños. ¿Ves? Ahí estaba el famoso bar de prostíbulos de Copacabana, aquí lo tenían. Que ahora esa calle, más o menos la rampa que hay de subida a Villa Cerrada, por ahí era más o menos por donde venía la calle. Al Alto de la Villa se subía desde la calle por 2 espolones. El espolón que había enfrente de la calle Torres Quevedo, que coincide más o menos con la subida que hay ahora, y el otro espolón que coincide con lo que es la calle de Collado Piña. Lo que pasa es que las calles de Pedro Coca y Collado Piña entonces no salían a la que la acaba, estaban cortadas, las abrieron con posterioridad.
Pero ese estamos más o menos por donde ahora sale la calle Conde de Piña, que está donde está ahora el túnel de Villa, pues ahí estaba el otro espolón, y veríais que es un espolón. Aquí tendría 1,5 metros de ancho, no tiene más, y a la mitad unas escalinatas para subir arriba al Alto de la Villa. Y luego ya tenemos la calle Carnicerías, le llamaban carnicería porque estaban las carnicerías, que todo ahora es así de ancha, pero todo está la parte posterior de los edificios que hay en la calle Mayor, tenían en la parte posterior todos estos, luego ya lo edificaron. La calle de la Cava, ¿ves? Esto que se ve aquí es donde rompió la calle Torre Quevedo. Aquí en la esquina es donde está el bar, el Titis, o no, Titis no, perdón, el Tanín. No, Tanín no. No. El Tetris. Está aquí en esta esquina, ahora toda la calle está... Bueno, pues esta calle, toda la calle era planta baja y como muchas otras plantas. Aquí, justo enfrente, había los refugios tenían 2 entradas. En la calle Cava tenía una aquí, enfrente de la calle Torre Quevedo, y la otra entrada estaba al final de la calle, esquina con la calle Rosario, el edificio que hay en Rosario, con la calle Cava, donde está el fotógrafo en la esquina, ese edificio lo hice yo. Bueno, pues yo esa la tapé, esa boca, con una viga y hormigón la tapé, porque era la otra entrada a los refugios. Los refugios ya no servían porque Villacerrada ya los habían hundido. Y en estos refugios, por los años 55, 56, ahí plantaban champiñón. Tú ibas allí y veías cómo sacaban el champiñón bueno, y aquí ya es lo que era, y lo que es el campo antes, el callejón de Gobos y el callejón de Paso, que eso ya hablaremos en las 3 conferencias que vienen. Pues la siguiente conferencia va a ser todo lo que es la Estación Vieja, Paseo de la Libertad, Altozano, calle Teresa y Fonte Gallego, Marqués de Moret, Teresa y Fonte Gallego, Farola, Avenida de España, Simón Abril y el Parque. Esa va a ser el siguiente. Entonces con esta podéis preguntar lo que queráis y si lo sé os lo respondo. Venga.